Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes del podcast Construyendo con Amor del Grupo Poiesis. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde la sede de Cartago, doctora Valeria Blanco. Mucho gusto, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Fio. El día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que llega mucho al staff administrativo como consulta, y es sobre el tema de adicciones a sustancias, juego, etcétera. Y la experiencia de la doctora Valeria Blanco la queremos presentar acá porque es la que nos ayuda a abordar todos estos temas a nivel virtual o en las consultas presenciales en Cartago debido a su experiencia. Doctora, ¿nos puedes comentar un poquito sobre tu experiencia a lo largo de los años? Claro que sí. Bueno, yo trabajé anteriormente 6 años en el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, conocido como IAFA, y abordábamos todo lo que es el tema de adicciones a las sustancias psicoactivas o drogas. Brindábamos atención a adolescentes, hombres y mujeres mayores de edad, todo lo que tiene que ver con el tema de adicción, específicamente a sustancias psicoactivas. Empecemos con la consulta. Vamos a ver cómo un paciente se da cuenta que algo se ha convertido en una adicción como tal. Bueno, una de las características principales de la adicción es cuando la persona empieza a tener ciertas conductas que interfieren en su día a día. Entonces, podemos decir que cuando la persona tiene una pérdida de control sobre determinada conducta, podríamos estar hablando de que podría estar presentando algún tipo de adicción a esa conducta. Hay una pérdida de control y esto interfiere en su diario vivir. En sus relaciones interpersonales y su día a día. Correcto. Esto le genera a la persona consecuencias justamente en el empleo, en las relaciones interpersonales. Económicamente, total. ¿Y cuáles son los principales síntomas más comunes cuando una persona ya presenta una adicción? Bueno, la adicción se caracteriza o hay un término que caracteriza la adicción que se llama craving. El craving tiene 2 factores, que uno es el deseo y otro es la pérdida de control de impulsos, ¿verdad? Entonces, cuando la persona tiene un deseo incontrolable, ¿verdad? Y un deseo recurrente por realizar esa conducta sumado a la pérdida de impulsos, estamos hablando de que presenta lo que es el craving, ¿verdad? Además, también la persona presenta estados emocionales negativos como irritabilidad, sintomatología como ansiedad, depresión, y estados donde definitivamente la persona no encuentra como esos estados de bienestar. Es súper fundamental en la terapia darse cuenta uno mismo como paciente de que está presentando eso, porque una persona, tú me estás indicando eso y yo tal vez no lo pueda relacionar, pero ya en una consulta especializada en ese tipo de temas, ya la persona puede ir guiarse hacia que, ok, presento esta conducta, eso es lo que estoy viviendo, por así decirlo, y cómo se aborda este problema en una consulta psicológica. Hay 2 factores. ¿Cómo se da todo ese proceso? Hay 2 factores muy importantes. Uno de ellos es el tema de la tolerancia, ¿verdad? Que es cuando la persona desarrolla como esa resistencia a la sustancia y entonces necesita seguir consumiendo para poder como identificar o sentir el efecto que tenía al principio. Y otro es el síndrome de supresión o el síndrome de abstinencia, que es cuando la persona suspende el consumo de la sustancia, su cuerpo y su mente como que entran en un reclamo, ¿verdad? Y como que reclaman la sustancia. Y esto lo hace por medio de síntomas, ¿verdad? Síntomas que pueden ser psicológicos o síntomas que pueden ser físicos también. En la consulta psicológica es importantísimo poder realizar una valoración profunda sobre el estado actual de la persona, porque muchas veces los pacientes que recurren a la consulta por un tema de consumo de sustancias también tienen algún otro tipo, ¿verdad?, de malestar o algún otro tipo de situación que también puede generar riesgo. Entonces es muy importante poder valorar primeramente el estado actual de la persona. Sí, abarcar todas las áreas que en ese momento le pueda estar afectando a la Exactamente. persona. Su patrón de consumo, también la severidad del consumo, valorar si también ese consumo no ha afectado a nivel mental, ¿verdad?, alguna situación en específico que también requiera de atención y del abordaje. ¿Y qué herramientas ofrece el cognitivo-conductual, que es tu enfoque en el tratamiento de las adicciones? Bueno, desde la terapia cognitivo-conductual podemos trabajar lo que es el tema de reestructuración cognitiva, ¿verdad? Que es como poder trabajar con los patrones de pensamiento para darles, ¿verdad?, como vuelta o reestructurarlos por completo para ayudar al paciente a que tenga un estilo de vida mucho más saludable. Y tal vez llegar a ese control. Y que pueda llegar a controlar los impulsos, que es parte importante de lo que se trabaja con el tema de las adicciones, ¿verdad? El control de los impulsos.
También tenemos un programa sobre el tema de prevención de recaída, entonces hay toda una forma también bastante interesante de poder trabajarlo. Y también lo que es el tema de manejo de estrés, toma de decisiones, habilidades sociales, la regulación emocional, ¿verdad? Todo esto también lo trabajamos desde la cognitivo-conductual. Y, ¿por qué es crucial el proceso psicológico en este problema, en este trastorno de adicción o en esta dificultad que presenta el paciente a la hora de consulta y el seguimiento de las sesiones como tal? Es muy importante porque muchas veces el paciente tiene la voluntad para realizar el cambio, pero no sabe cómo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra también nuestro papel como terapeutas para poder ir guiando a la persona y brindándole todo el acompañamiento desde un lugar seguro, ¿verdad? Desde un espacio seguro donde el paciente reciba como esa escucha empática, esa escucha activa que también se necesita para poder generar una transferencia correcta, ¿verdad? Y que también el paciente puede ir aprendiendo cómo, porque muchas veces en la consulta el paciente te dice, es que yo quiero dejar de consumir, pero no sé cómo, ¿verdad? Entonces la voluntad es importante o el deseo de cambio es importante, pero la persona necesita saber cómo. Sí, esas herramientas. Exacto. Entonces ahí es donde entra nuestro papel como psicólogos. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema sumamente importante que llega bastante al staff administrativo. Para las personas que tienen alguna duda o demás, nos pueden consultar en el staff y con mucho gusto la doctora Blanco puede atenderles. Ya les indiqué, la doctora trabaja en Cartago y también de forma virtual, brinda ese acompañamiento individual, también familiar, para parejas, adolescentes, niños y demás. Si desean escuchar algún otro episodio, no duden en colocarlo en los comentarios. Muchísimas gracias, hasta luego.